señores, lo prometido es deuda. Tenemos a Raúl Ríos, dramaturgo y director de La Perichona, una obra que se está dando, que tiene un subtítulo, o como ustedes me llaman, ya vamos a hablar de esto, que se está dando en el Teatro del Pueblo, en el querido Teatro del Pueblo, en el nuevo Teatro del Pueblo, que ya no es tan nuevo, el de la calle Lavalle 3636. Raúl, ¿estás ahí? Sí. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Si puedes hablar un poquito Bien. más fuerte, te vamos a agradecer. Eh, Sí, Raúl, te metiste con un personaje que en la historia tuvo muchísimas funciones, se ha escrito, pero no es tan a nivel popular ese personaje. ¿Nos podés contar quién fue, por qué el proyecto La Perichona? bueno, la perichona así la llamaban, ¿no? Por eso el título es La Perichona, como ustedes me llaman. Igualmente también tengo que poner ese subtítulo porque esa obra está registrada. Hay Ajá, una obra, La Perichona, que fíjate vos la hicieron los hermanos Discépolo en la década del 30, mirá. que fue una comedia musical. La única obra que trabajaron los dos juntos y parece que no fue tan bueno. Este, no le fue tan bien, pero bueno, por eso no podíamos registrarla como La Perichona y quedó La Perichona como ustedes me llaman. El personaje es Anne-Marie Perichon de Bandouille, una nativa francesa que viene en el momento que viene a las colonias en el reto del Río de la Plata, final del siglo XVIII, viene ya casada con quien fuera un marido, como se lo llamaban en aquella época, ¿no? Un hacendado, porque ella también vivía en una clase alta, que era precisamente Tomás O'Gorman. De ahí sale el clan O'Gorman. Ujú. La Qué función familia. de la Perillón, también tenía ese apellido Perillón, por eso también quedó Perichona Claro, como un así como argentinismo, mote para ¿no? esa. Sí, aunque tenía varias connotaciones, ¿no? Perichona también era una connotación despectiva, Sí, era una sí. manera de, bueno, decir esa fulana, ¿no? Sí. Sobre todo en esa época donde ella venía de una familia, digamos, bastante acomodada con el poder y poderosa, rica, ¿no? Y los O'Gorman también fueron hacendados, tuvieron varios negocios turbios, también hay, digamos, en esa época también se dio mucho el contrabando, hay que decir, la gente que mercaba era todo por contrabando, viajaba mucho, Tomás O'Gorman, creo que Ujú. también hasta fue traficante de esclavos. Había una época de esclavitud que también eso queda, por eso tomo un personaje de la esclava, aunque el contexto que yo tomo en la obra, ya estamos en época de Rosas, y bueno, Ajá. supuestamente ahí ya la esclavitud estaba abolida, pero no fue tan así para la gente del poder, porque seguían manteniendo sus esclavos, incluso Rosas también tenía sus esclavos. No, por supuesto. Y además déjame agregarte un dato de color que vos me lo confirmarás. La Perichona, casada con un O'Gorman, y todos sabemos que después en la familia, en la descendencia, aparece Camila La O'Gorman. La Perichona era la abuela abuela. de O sea, Camila, la ¿no? nieta la eclipsó después a la Perillón. ¿Cómo, La Claro. perdón? Perillón tuvo, sí, que la eclipsó. O sea, la Camila, historia de Camila claro. fue tan poderosa, fue más popular y más conocida, por supuesto que también el escándalo de la época, Ujú. ¿no? Una mujer que se escapa con un cura, con un clérigo, y bueno, obviamente, y también familia de poder. Incluso este, Camila fue amiga de Manuelita Rosas, de la hija de Rosas, y aún así no hicieron nada para salvarla. Pero bueno, era una época bastante brava en ese tiempo. Los que no pensaban, a ver si te suena esto, los que no pensaban como la gente del poder, era eliminada o era obligada a exiliarse, o si no, hasta incluso de la vida corría peligro. Sí, sí, tal cual. Bueno, Estamos hablando de una época también revolucionaria, una época de caudillismo, una época claro. donde se estaba formando un poco la Era la Argentina, Confederación ¿no? Argentina, todavía no había una República Claro, Argentina. claro, la Confederación. Y el poder pasaba por Buenos Aires, después estaban las provincias, el resto de las provincias. Pero bueno, en ese contexto, la Perichona también fue un papel como político importante. Y
para algunos poderosos seguía siendo peligrosa, porque también fue reputada como espía, que también, como ella también tenía descendencia francesa en la época de la Revolución de Mayo, no sabían si era para la colonia francesa, para la colonia española, para la colonia inglesa. O sea, hubo unos varios chanchullos ahí, y como a ella le gustaba, digamos, flirtear con la gente del poder, eh, se metía en todo. Se metía en todas. Bueno, era una mujer bastante adelantada para la época, Pensemos, Claro. ¿no? pensemos que no había tele, no había internet, o sea, No, no, sí, no, y no, obviamente cartas, las tertulias, Claro. las tertulias eran como los boliches de ahora, ¿no? La mm, gente se juntaba en una casa determinada y bueno, ahí se departía, se hablaba de política, se leía poesía, o tocaban música, bailaban, bueno, eso es lo que, bueno, hoy se hace de otra manera, pero era más o menos así, como se conectaba la gente. Claro, vos decías, Y Camila era una transgresora porque por el cura, pero a ver, tenían la sangre y tenían en su familia esta abuela que fue sí, amante de Liniers, que como vos bien exacto. decís, se sospechaba que era espía y no se sabía para qué país jugaba. Decime, ¿en Ujú. qué momento tomás la perichona en la obra? Bueno, siempre me gustó la historia de Camila y obviamente a la Perichona la conozco por intermedio de Camila, todos pasamos por la historia de Camila primero. Ujú, Y venía leyendo algunas cosas sobre la Perichón y en un trabajo de dramaturgia, porque yo hago dramaturgia hace bastante tiempo con Nacho Bartolone y Mariano Tenconi Blanco, ujú, proponen ejercicios de escritura, habían propuesto elegir estamos viendo la estética gótica y habían propuesto que eligiéramos alguna suerte de personaje histórico que, que pudiera entrar en la estética del gótico. Y yo pensé inmediatamente en la Perichona, no sé por qué, porque la vi bastante como una mujer con muchas luces y con muchas sombras. mm, ujú, El gótico tiene esto, ¿no? Una cosa medio terrible, así, y además yo la quería poner en el contexto de el final de su vida, porque eso es lo que yo tomo el final de su vida, la noche, la postrera noche que ella tiene que enfrentarse con la muerte. Y yo, aún así, que es tan revolucionaria que hasta se atreve a desafiar a la muerte y a no resignarse a morirse sin, por lo menos, transar con el hecho de ser enterrada con el cuerpo de su amante, que fue su gran amante, que fue el virrey Santiago de Liniers, claro, claro, también un claro. compatriota de ella, el francés, el famoso francés, que eso también fue un escándalo de la época. Y a ella no le importaba, si bien era, obviamente, no sé, las cosas que se han dicho de ella, sobre todo la clase alta, hay un momento en que eso yo lo tomé de una novela histórica, ahora no me acuerdo, que ella tenía tratos con la infanta Carlota, cuando estuvo en exiliada en estuvo en Brasil, Brasil, claro. y claro, y ella decía que en las tertulias, como ella era muy bella, tuvo fama de ser muy bella, Anne-Marie, y bueno, la infanta Carlota, que en un momento también se la había pensado para que fuera una suerte de monarca sustituto de Fernando VII acá en la época de la Revolución, le tenía celos porque ella se ganaba a todos los hombres, que la infanta no lo podía tolerar un poco eso. Había un poco de todo ese chusmerío también, ¿no? Bueno, ella Que estaba siempre también protegida por ese poder con el que manejaba, ¿no? sí, Digo, sí, porque sí, sí. más allá de lo que nosotros decimos el chusmerío de la época, Ujú. tampoco se podía enfrentar mucho la comidilla con ella, porque ella era una mujer de altísimo poder, ¿no? Dentro de los círculos donde se manejaba. Precisamente, ella es como que marcó una red de poderes con toda la gente con la que se vinculó, con Lord Stranford, con Beresford también, de las épocas de las invasiones inglesas. Recordemos que Santiago Liniers fue el héroe de la Reconquista Mm, y un francés que pudo vencer a Bedford y ganar así de la colonia inglesa, y él estaba a favor de la colonia española. O sea, era una cosa rarísima, un francés que después la colonia española lo nombra virrey y, y echa a la colonia inglesa.
Claro, y después nos todo preguntamos lo que por qué pienso. estamos como estamos, ¿no? Sí venimos de una mezcolanza, querido, la historia argentina Sí, está atravesada por tantas variables históricas, de tanta sangre española, inglesa, italiana. exacto. Antes de seguir, te voy a pedir que nos vendas un poco, nos digas cómo llega la gente al teatro, qué teatro, cómo Sí, puede conseguir las estamos, entradas. estamos los domingos a las 18 horas en el Teatro del Pueblo, esta es la Valle 3636, y es una obra que dura una hora, es entretenida, entre todo. Creo, algunos me dicen que invite mucho a las mujeres porque se van a sentir identificadas. Puede ser, yo tomo dos personajes femeninos. A ver, En yo te iba a decir en esa época, a Daira Agustina cuando mencionemos Escalera. a las actrices, sí, a Malena López, que hace de la Perichona, y a Daira Escalera, que hace la esclava, que es la que la acompaña a ella en la locura, en este derrotero que ella hace de la muerte a la resurrección hasta conseguir su objetivo, que por medios oscuros que aparecen por ahí, para no adelantar ni hacer spoiler de la trama, sucede algo que es medio delirante. A mí me gusta también manejar con la fantasía y el delirio algunas situaciones que, bueno, te atrae como para buscarle una solución. Y, y hay un músico en escena también, que es Agustín Martino, que acompaña a las chicas en todo momento. Hay, Una, bueno, una puesta, iluminación, vestuario, hay toda una una cuestión producción. de estos últimos años, sobre todo en el circuito off, pero también dentro de algún teatro comercial también, de poner músicos en escena, ¿no? Hay como Sí, una tendencia en ese sentido, hay como una interacción con los músicos que a mí también me gusta. Me tal cual. gusta el tema de la música en escena. Y también hacerlo partícipe al músico, ¿no? A los músicos como que si fueran parte del elenco, Sí, estar sí, ahí presente. totalmente. Yo acá en este punto quisiera agradecer el cupido que nos unió en este enlace, que es Ian Poles, Ian Poles, un gran nuestro amigo productor. que ama el teatro, tanto como nosotros, que está en la Sí, producción en este caso, pero también ha estado subido arriba de escenario, ha dirigido, digamos que está buscando también su lugar y su camino, así que prometió escucharnos, le mandamos un beso y también le agradecemos este contacto. Eh, sí, genio. Vos sos director, un joven director, ¿no? Eh, No, tan joven ya no, ya di- tengo más de 50 años, tan joven no. No, Pensé que yo, estaba hablando con un chico de 20. No, y bueno, no, digo joven en el sentido de que son tus primeras producciones. sí, yo tengo más carrera de actor, que yo Ahí digo que soy un está, actor que eso quería escribe. decir. De actor, sí, de actor desde los 20 años que actuó Por eso, y pero siempre. en cuanto a la dirección, Sí, esta ya, es la primera experiencia. Yo siempre fui exactamente. dirigido por otra gente. Fue la primera A eso experiencia. iba, ¿no? Ujú. ¿Qué te interesa plantear como director? Hablo desde la estética, ¿no? Cada director tiene un perfil definido que después va poniendo en escena en las obras que les toca dirigir. Pero ¿qué es lo que te interesa a vos que le llegue al espectador como director? Mira, me hiciste acordar, yo fui alumno mucho tiempo allá de Mariana Brisky, y ella Oh, cuando tocaba, donde esté, le mandamos un beso gigante a bueno, Mariana Mariana. Brisky era un angelito mío que siempre me acompaña, y ella siempre me decía, o nos decía a todos sus alumnos, nosotros en la comedia, o lo que, bueno, en esos tiempos yo estaba trabajando comedia con ella, me decía, tenemos que ser subversivos. Claro. Ahora, tomar este término hasta hoy por hoy, hasta puede ser como medio terrorista. Uno diga, a mí me gusta eso del subversivo, en sentido de subvertir las cosas. Sí, sí, para nosotros tiene una Claro, connotación la palabra claro, para negativa, algunos puede pero ser subversivo, puede explicarlo con la guerrilla, sí, ser sí, claro, guerrillero, claro. ser bueno. Pero Y la entonces palabra no, tiene pero, otro sentido, claro. claro, y en esa subversión de la que hablaba, tenemos que ser subversivos, nos decía Mariana. O sea, dar vuelta a todo, lo que es la realidad, invertirla, mostrarla de otra manera. Buscar diferentes maneras de expresarse. Y eso es Bien, lo que a mí me interesa en el teatro. bien. Yo creo que eso me quedó implantado, ¿no? Ujú. De alguna manera. Y, por ejemplo, tomar un personaje histórico
y cambiar totalmente la historia, que no sea explícitamente literal o como las contamos, o como nos la contaron, o como dice la historia oficial. Si tomo, por ejemplo, el tema de Rosas, no voy a estar... Uno siempre toma un partido Sí, claro. o toma una ideología. Es Pero quiero inevitable decir, eso. también yo te voy a mostrar la faceta lumínica y también te voy a mostrar la faceta oscura, digamos. Las dos posturas son válidas. Acá las antinomias están todo el tiempo, porque eso es como parte de nuestra cultura. Argentina, Perfecto. vimos los antinomios, federales unitarios, qué sé yo, colonia, independencia, Ujú. bueno, qué sé yo, ahora no sé qué decir, de libertario, no sé del otro lado qué hay, pero siempre esas rivalidades dicotómicas nos invaden todo el tiempo. Y acá me gustaba jugar también esto de el ama, la esclava, cómo se mezclan ellas, qué vínculo hay, cómo suceden las cosas, cómo se empastan y cómo se pueden simbiotizar también. Y eso es lo que me parece entretenido del teatro, ¿no? Porque Sí. sales un poquito de la realidad que bastante te agobia. No, totalmente. El Bueno, teatro para el porteño es una vía de escape, un refugio, una resistencia, es todo, y además está en el Teatro del Pueblo, que tiene una curaduría muy buena sí, de obras. El viernes pasado estuvo Lautaro Delgado, que está haciendo sí, genial, Seré, que Lautaro. recomendamos muchísimo, lo Sí, tuvimos sí, sí. Todas las acá, obras de teatro del pueblo son absolutamente recomendables. Es un tal cual, teatro que, bueno, tiene mucha historia cultural y también, no solamente están para gente consagrada, sino también apoya mucho el teatro independiente. tal Así cual, que es eso, así. somos Vamos muy sí. agradecidos de Roberto Perinelli y toda la gente de la Fundación Somigliano. De la Fundación Somigliana, que estaba en el viejo Teatro de la Campana, que es donde nació Exacto. Y ahí. la campana sigue siendo un símbolo todavía, Sí, porque ellos claro, siguen tocando la campana cada vez que hay, como hacía Leónidas Barlete y Roberto Arte ya en los 40, tal cual, para tal llamar a la cual. gente, Ahí como simbólico, en ¿no? Diagonal No, Norte. vayan al Teatro del Pueblo, vayan a ver cualquier obra de Teatro del Pueblo, y además también las entradas son accesibles. Ah, eso quería decir. Las entradas las pueden conseguir por alternativa teatral, o si directamente pueden ir a la página del teatro y ahí está, te lleva directamente la obra que uno quiere ver, marca, te lleva a alternativa teatral y de ahí te dice cómo acceder a las entradas, o también la puedes comprar allá mismo en el teatro, En el porque ese teatro, en la precio bien. Valle Sí, 3636, sí, donde se armó un polo teatral y gastronómico buenísimo. sí, 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 Raúl Ríos, estuvimos sí. hablando con él, te agradecemos muchísimo No, te este agradezco yo, contacto. a ustedes les agradezco. Una vez que veamos la obra, que todavía no la hemos podido ver, en uno de estos domingos. ¿Hasta cuándo está la obra? ¿Cuántos Y domingos mirá, por tenemos? ahora, en alternativa figura que hasta el 15, pero hay novedades de que hay continuidad. Así que, Perfecto. Si hay continuidad es bueno, porque a la gente le gustó, porque la gente fue. Ahí estaremos uno de estos domingos para saludarte, y una vez que estemos con la obra vista, vamos a invitar a las actrices para hablar un poquito de La Perichona, perfecto. Teatro del Pueblo, domingo 18 horas, alternativa teatral, las La entradas Perichona, como ustedes me llaman, o La Valle así es. 3636. Por supuesto que te vamos a llamar, somos súper mangueros. Eh, Bueno, te no, agradecemos están mucho. invitadísimos todos. Bueno, no, Gracias, les agradezco yo a ustedes. gracias Raúl Un saludo Ríos por enorme. este contacto con los acomodadores, y un besito Gracias. grande para Ian Poles, nuestro contacto. Sí, saludo para allá. Gracias. Gracias, Vamos muchas a gracias.